Nosotros vamos a tomar contacto nuevamente en esta mañana y le vamos a dar la bienvenida a Silvio Cañas, nuestro economista. Silvio, buen día. ¿Cómo andás en esta mañana? Buen día, Nico. Buen día, Noemí. Hola, buen día. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, aclaremos que no compré el medio, no me hice socio, porque viste, cuando vos comprás un medio te están todos los días. Claro, eso le pasa a Rodríguez Sá, viste, que lee cuentos por cadena provincial. Claro, digamos, cuando uno es el dueño del medio hace lo que quiere. Claro, sale lee todos cuentos. los días. Le hace el cuento a la población, podríamos decir. Aparte. No, pero te agradecemos por esta doble salida de esta semana, porque es un tema muy importante, porque nos estamos acercando muy de a poquito a la meta que había establecido el gobierno nacional. Todos sabemos que esa meta la vamos a pasar del 29%, pero bueno, también queremos escuchar cuál es el análisis económico a que se debe todo esto y por qué cada vez que vamos a una góndola, pese a todos estos programas que podemos llegar a ver, encontrar, escuchar, seguimos viendo los precios con aumentos, ¿no? Exactamente, sí, bien, como vos decías, Nico, como también aparte hablábamos ayer decíamos, mañana sale por hoy el nuevo índice de precio, el análisis del mes de mayo, y bueno, y estaba en lo que nosotros veníamos hablando. En este caso fue un 3,3% la variación mensual que se dio en el mes de mayo, donde si nos comparamos punta a punta, digamos, decir, vamos de mayo a mayo, la inflación nos da un 48,8%, casi un 50%. Y si, como decía, si sumamos desde el 1 de enero hasta hoy, la acumulada nos da un 21,5%. Estamos muy cerca, pensando que recién no terminamos de pasar la mitad del año y ya estamos muy cerca de ese 29% que se había fijado como objetivo del gobierno, y que estamos próximos a cumplirla, que nos faltan, como nosotros nuestro análisis es que en agosto llegamos al 29%. Si no está ahí, será en agosto, si no será agosto, será septiembre, pero no va a estar mucho más lejos que eso. Lo que nos preocupa de esto es cómo no se corrige la tendencia. El pico máximo en lo que va del año fue en mes de marzo, que fue un 4,8%, pero después siempre estuvo arriba del 3%, del 4% en el mes de abril, 4,1%. Son números muy altos. A ver, no es para las comparaciones a veces son odiosas, pero en Estados Unidos se está hablando de una inflación del 3% y preocupa una inflación del 3%. Claro. Anual. Estados Unidos, bueno, no nos comparemos con Estados Unidos, estamos lejos. Vamos a Brasil, queremos compararlo con Brasil. Nos comparamos con Brasil, estamos hablando de un 8% anual y también preocupa un 8% anual. ¿Ah? Nosotros acá estamos hablando si lo comparamos año a año, estamos hablando de un 50% y algunos hablan también hasta un poco más, llegado a diciembre, y no nos hace cosquilla. Entonces, ¿cómo nos estamos mal acostumbrando a esto de tener que anunciar que todos los meses la inflación está arriba de 3, 4 puntos, y obviamente que eso, ante los salarios fijos, siempre es pérdida de poder adquisitivo? Si nos metemos un poco en el análisis, ¿qué fue lo que más aumentó? El principal rubro que mayor aumento ha tenido es el transporte. ¿Por qué? Y por el aumento en los valores de los vehículos, por el aumento del combustible, del GNC, y también por el costo del taxi. Recién escuché que los taxis en Rosario están próximos a pedir un nuevo aumento, porque entienden que ya está la tarifa retrasada, pasó en Funes hace algunas semanas, que nosotros desde allí apoyamos esa postura. Digamos, hay aumento porque es lógico, digamos, las cosas van aumentando y los servicios tienen que ir aumentando. Entonces, el principal rubro que aumentó un 6% fue el tema del transporte. El segundo rubro que aumentó también bastante, un 4,8%, es la salud. La salud, mucho por los productos medicinales, los artefactos. Y perdón que te interrumpa, y recordemos que todavía están pidiendo un incremento, dicen que están atrasados un 35%. Sí, y todavía por eso, algo también tiene este aumento, algo tiene del aumento de las prepagas, pero falta todavía un poco de aumento de prepagas. Pensemos que el sector de la salud está siendo golpeado en todos los sentidos, desde lo humano, porque los médicos están dejando la vida en la lucha contra la pandemia, pero también la obra social de lo económico, porque se han encontrado con un desembolso de dinero que no lo tenían pensado, días de internación y demás, de muchos asociados, que les saca del esquema de los números. Entonces, la salud viene también y ha sido uno de los más impulsores
del incremento de este mes. Por el lado de, a ver, ahí en donde nos metemos, que nos toca a todos sí o sí, los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron un 3,1, por debajo del promedio, pero aumentaron también. En donde aceites, grasas, manteca, café, yerba, leche, cacao, carnes y la derivado. Todo eso ha hecho que haya sufrido un importante aumento y compensó porque la fruta algo bajó de precio en el mes de mayo, algunas frutas, entonces eso compensó también la subida y ha hecho que esté en el 3,1, un poquito por abajo del promedio. Cuando digo las frutas, porque han bajado mucho las frutas estacionales, obviamente, casi que no han aumentado las frutas estacionales, solamente han aumentado un 1,5, por lo cual eso es poco comparado con este promedio. Otro de los rubros que aumentó menos, pero también no puede aumentar más, no porque no quiere, sino porque no tiene demanda, son las prendas de vestir y calzado. La prenda de vestir y calzado no parece, pero también otro de los grandes rubros golpeados por la pandemia ha sido el rubro de la indumentaria. ¿Cuántas veces no hemos modificado, no hemos cambiado la ropa porque no salimos, no se desgasta la ropa? Aquellos que van a trabajar no tienen que comprar su uniforme o la ropa para ir a trabajar, que es distinta a la que está entre casa. Entonces sigue estando, hay mucha gente que se levanta con el pijama y se vuelve a acostar con el pijama, se da una ducha en el medio y sigue con el mismo pijama. Entonces, claro, lo que han comprado a lo sumo es un pijama nuevo. Entonces, la indumentaria y el calzado también no se nota, pero ha sido uno de los grandes perdedores en la pandemia, y hoy se ve que solamente han aumentado un 2,1% los precios, porque del otro lado saben que si aumentan mucho más, entre que ya hay poca demanda, esto peor todavía. Bueno, cuando analizamos las regiones, cuando vemos las regiones, dijimos el promedio fue el 3,3. Por el lado de la región de Cuyo fue el que mayor aumento tuvo, un 3,6, lo sigue la Patagonia, y la menor región fue un 3,1, el noroeste. Otro de los puntos que se analiza cuando se presenta este informe, que se habló mucho de esto en la era Macri, era el IPC núcleo. Era bien el concentrado del IPC. Si bien el IPC es la valoración de una canasta básica, una canasta de bienes literal, ¿no? Es como la vieja canasta de mimbre, le voy poniendo ese artículo y la valorizo. Bueno, cuando hablaban del IPC núcleo y nos metíamos un poco más. El IPC núcleo aumentó un 3,5. Donde, ¿cómo se compone eso? Dije, 1,5 aumentaron los bienes estacionales, la fruta estacional. Los productos regulados, que no deberían aumentar, aumentaron un 3,8 porque tuvieron una autorización de aumento. O sea que pensemos que la inflación núcleo, que son los alimentos fuerte, aumentaron un 3,5, por arriba del 3,3 de la inflación. Sí. También, cuando uno analiza los números y dice, aumentó un 3%, un 3,3 los precios, pero no es tan así, eso es el promedio, y por un lado digo, bajó la fruta estacional, solo aumentó un 1,5, pero las carnes, la leche, la yerba aumentaron casi un 4%, entonces lo que se siente, lo que se ve, está en un 3,5. Bueno, esos números a los que vos haces referencia son los que vemos impactados también en la góndola y lo que hace el acumulado. Hablamos y escuchábamos recién en los portales hablar de un acumulado interanual de casi del 50%, un 48%. ¿Ese será el número real de la inflación entonces cuando tomemos los 12 meses del 2021? Yo creo que vamos a estar cerca de ese número. Y es más, por ahí me animo a decir que tal vez estemos un poquito más que ese número, porque si nosotros vemos los meses anteriores, cuando uno compara mayo contra mayo, ¿no? Pero vos venías, por ejemplo, en junio del año pasado tuviste un 2,2 de inflación. En junio de este año no vas a tener un 2,2. Entonces, como vas a acumular, te dejas un mes bajo y te subís a un mes más alto. Eso hace que el promedio, yo creo que el mes que viene, el promedio anual nos va a dar arriba del 50, o 50 justo. También en julio, pensemos, en julio del año pasado la inflación fue el 1,9, fue muy baja, fue ideal la inflación de julio del año pasado. Este año, con la tendencia que tenemos, no va a estar arriba, no va a estar menos de un 2%, menos de 2,5, porque es muy difícil cortar la inflación y bajarla de un 3,3 al 1,5.
Entonces, yo creo que cada vez que nos vayamos acercando a diciembre, ese número se va incrementando obviamente y va siendo más real, pero yo creo que, es más, me animo a decir, el mes que viene, decíamos el 17 de julio, que va a ser más o menos 16, 17 de julio cuando se publica de nuevo, yo creo que ya la inflación interanual va a estar en el 50 o un poquito por arriba del 50, lamentablemente, ¿no? Cuando se analizan qué es lo que aumenta más, si lo vienen los servicios, algunos meses atrás pasaban que aumentaba, me acuerdo en enero se dio un aumento importante en el rubro servicio. Ajá. ¿Por qué? Porque había aumentado el colegio, me acuerdo, la educación había aumentado mucho enero, febrero, porque no había tenido aumento en todo el año pasado, digamos, sin clase. Cuando se inician las clases hubo un aumento importante y había aumentado mucho los servicios. En esto se dio vuelta. En esto lo que han aumentado mucho son los bienes y no tanto los servicios. Esperemos entonces que a ver qué pasa con las prepagas el mes que viene, se está hablando de este aumento, qué pasa con otros servicios. No ha aumentado la luz, no ha aumentado el gas, no ha aumentado la energía prácticamente, no ha aumentado la telefonía celular o las comunicaciones. Entonces, los bienes sí han aumentado un 3,5 contra el 2,7 que han aumentado los servicios. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Como dijimos, el mayor aumento se dio en el transporte y la salud. Pero lo que preocupa es eso, alimentos y bebidas no alcohólicas, que viene con un arrastre importante y viene aumentando y viene con un aumento constante y digamos, y mensual. Eso como que hace más dura todavía la baja de la inflación. Porque digo, que aumente el transporte y sí, te aumenta una vez al año, ya está. Que te aumente la educación y te aumenta una o dos veces al año, ya está. Pero que aumente todos los meses los alimentos, eso hace cada vez más complicada la lucha contra la inflación. Otro de los rubros que aumentó es los restaurantes y hoteles. También en esta pequeña apertura que hubo, decíamos que venimos un año que no han trabajado prácticamente y la rentabilidad se les vino abajo. Entonces han tenido un pequeño aumento del 3,7% a nivel general, y cuando lo abrimos por las regiones, ahí sí hay sectores que han aumentado un poco más. Bueno, eso a grande escala, dijimos recién, 48,8 el punta a punta, mayo, aumentó a nivel general. Si miramos lo que es alimento y bebida, ya da 49,9, está cerca del 50. Si miramos prenda de vestir y calzado, ahí da un 70% de mayo a mayo. ¿Por qué? Porque todos los aumentos se dieron en ese periodo. Y fíjense, si vemos comunicación, solamente un 20% aumentó de mayo a mayo, porque los aumentos se habían dado antes de mayo del año pasado, claro. Y los pocos aumentos que se dieron a principios de este año. Entonces, ahí ese es más o menos el panorama. De todas formas, esto va camino la mayoría de las paritarias a una renegociación. Yo creo que deberían ir a camino de una renegociación, no queda otra, porque hoy vemos que hay paro de municipales porque están pidiendo la vacuna. Yo creo que mañana terminan esta movilización y ya deberían estar pensando en cómo hacen para seguir ajustando paritarias, que me perdona el intendente, que seguramente esto le va a doler lo que le vamos a decir, pero va a tener que sentarse a negociar de nuevo con el sindicato, porque obviamente que el poder adquisitivo, digo, un mes más, 2 meses más. De todas formas te voy a dar un dato. No te olvides que aquí si aumentan los sueldos, aumenta la TGI. Sí, que en realidad no, está la forma polinómica que es más difícil. Yo me acuerdo en primer año de la facultad teníamos funciones matemáticas y una era la suma de Riemann. La suma de Riemann fue descubierta por el economista Nash. ¿Vieron la película Una mente brillante? Sí. Bueno, él aparte de la película, aparte de las teorías de los juegos, él descubre la suma de Riemann y la puede descifrar. Creo que es más o menos tan difícil la suma de Riemann como la forma polinómica para entender cómo aumenta el TGI en la ciudad de Pune, pero bueno, como vos decías, puede ser que con el aumento del personal también genera aumento del TGI y con el aumento de la nafta también y con el aumento del combustible también, y hay un montón de factores que hace que aumente el TGI. Así que, volviendo al tema de salario, los sectores ya creo que están ya sacándole punta
para empezar a redactar las primeras cartas para enviar a los sectores gremiales para pedir el ajuste y la adecuación de los salarios. Junio, julio, como está el efecto aguinaldo en la economía familiar, como que no se va a sentir, si bien, como decíamos ayer, va a servir mucho para tapar deuda, pero vos en un momento sentiste la caja de ahorro gordita, porque te entró el dinero del aguinaldo, los que cobran aguinaldo, entonces estaban un poco mejor. Pero entonces eso, digamos, no te desespera tanto los meses de junio, julio. Pero agosto, septiembre van a ser meses de fuerte reclamo, entiendo, para salir a recomponer el salario de los trabajadores. Ahora, yo te pregunto, porque allí cuando hablamos de los incrementos, muchas veces decimos, bueno, ¿en cuánto perjudica esto a la macroeconomía, los reajustes de las paritarias? Porque el gobierno había fijado un tope del 29%. Muchas cerraron por afuera de ese 29%, 30, 31, 32, 35, en algunos casos 40, en algunos casos. ¿En cuánto perjudica que esta meta de inflación que pone el gobierno no se cumpla? ¿Le perjudica con las negociaciones que mantiene con los deudores extranjeros? Sí, a ver, toda promesa incumplida no es buena, ¿verdad? Todos nos fijamos un objetivo a principio de año. Si alguno dirá quiero bajar 5 kilos, otros dirán quiero correr 10 kilómetros. Ese intento de nunca ponérmelo porque nunca lo cumple. Yo tampoco. Entonces, en esto el gobierno se puso este objetivo. Pensemos también, porque hay algunos que lo recuerdan y quienes lo analizamos, en el gobierno de Macri ponían que la inflación era más menos 2 o 3 puntos. ¿Se acuerdan? Ahí Filmina todavía dando vuelta en que este equipo, porque no había un ministro de Economía, sino que era un conjunto de economistas, con el Banco Central habían puesto el objetivo de inflación más menos 2 o 3 puntos. Entonces, contra el 29 de gobierno, pero todo, digamos, porque pensemos eso también, cuando el gobierno hizo el pronóstico del 29, fijó no solamente la pauta de aumento de recursos propios, sino también la pauta de aumento de gastos. Entonces, cuando dice, bueno, ¿cuánto voy a gastar en educación este año? Un 29% más. Bueno, ¿cuánto voy a recaudar más? Por ejemplo, por el IVA. Y un 29% más. Resulta que ahora se encuentra con una recaudación mucho más alta, porque el IVA va aumentando, la recaudación por IVA va aumentando, por ejemplo, porque va sobre los alimentos o sobre los bienes, y el gasto sigue fijo. O sea, el gobierno, por un lado, le da digamos, no le da credibilidad a su propuesta, por otro lado mejora las finanzas del gobierno. Porque cuando vos haces el presupuesto, vos te obligás por ley a gastar ese dinero en tal y tal lugar. Y también te obligás por ley a recaudar de esa manera como vos lo determinaste. Eso es el presupuesto. Para eso sirve el presupuesto. Resulta que ahora el presupuesto se va a encontrar con el gasto fijo, porque ya está fijo por ley, ese 29%, pero con ingresos que siguen aumentando. Eso se va a vender o se va a mostrar en el gobierno como una recuperación, como una reducción del déficit, algo que tanto pide el Fondo Monetario y algo que tanto le está exigiendo el Fondo para poder seguir a negociar. Entonces, por un lado, sí, pierde credibilidad, pero por otro lado le sirve para mejorar la finanza y mostrarle al mundo que Argentina está haciendo bien las cosas y está reduciendo el déficit. Cuando la realidad es que lo que está haciendo es congelando los gastos y dejando aumentar los ingresos por el efecto inflacionario, nada más. Lo de la carne no sirvió para nada al final. No sirvió para nada, pero se sabía que no iba a servir para nada, porque ya está demostrado, aparte no está demostrado en otro país, está demostrado en Argentina, y cuando se hizo ese tipo de medidas ya por el 2011, tuvo este mismo efecto. El sector que produce carne se guarda las carnes, eso hay menos oferta, más precio. En el corto plazo. En el mediano plazo, bueno, puede aguantar la carne todo lo que vos quieras, la vaca todo lo que vos quieras. La puedes retener un mes, la retuviste un mes. Cuando la vendiste enojada y no vendiste una como vendiendo todos los meses, vendiste 2 o 3. Hay un montón más de vaca. Dentro de a lo mejor un mes, la carne baja un poco, sí, tal vez la carne baja un poco, pero va a ser a costa de que se van a sacar todas las vacas de encima, porque ya no es rentable,
y dentro de un año no vamos a tener vacas para poder faenar, y ahí sí vamos a tener de nuevo otra vez problema de falta de oferta de vaca y otra vez aumento. Ahí no vamos a poder decir, no, las vacas las están vendiendo fuera, por eso aumentan los precios acá adentro. No, las vacas no se están vendiendo porque no hay más vaca, porque se vendieron todas porque no era rentable hace un año atrás cuando se tomó la medida que es ahora. Claro. Silvio, más que claro entonces, y bueno, de allí hablábamos un poco de este proceso de inflación y este número que nos deja para saber dónde nos ubica este porcentaje, ¿no? El 3,3% de inflación, donde nos ubica en un acumulado prácticamente ya que nos da una pauta de lo que puede pasar de aquí a fin de año. Exactamente. Hoy nos deja sobre una base del 50% y pensando en lo que queda del año, que vamos a estar en ese número, si no tal vez un poco más arriba. Silvio, eso pensando en la inflación y a cuánto va a llegar, pero esto que de pronto nos lo muestran como que, bueno, un gran logro, un 3,3%, ¿en qué beneficia el 48% de los niños pobres y el 10% que está en situación de indigencia? Siguen sin poder comer. Obviamente, y esto profundiza ese grupo. En un par de días sale de nuevo también el índice de pobreza y el índice de indigencia. Y cada vez va a ser cada vez peor esto. Claro. Porque cada vez va más gente en línea de pobreza o cada vez va más gente en línea de indigencia. Porque los ingresos que ahora van a necesitar la familia, cada vez para poder subsistir, cada vez van a ser más altos. Y cada vez nos vamos a dar cuenta que esos ingresos no son lo que realmente cobran las personas. No es lo que necesitaría. O sea, ahí sí te deja sobre la línea pensó personas que hoy se consideran clase media, lamentablemente ya empiezan a ser un poco menos clase media y ya más clase baja, sí, claro. y no pasan para el otro lado. Entonces lo que se hace es esa polarización, algunos pocos más ricos, muchos más pobres. Son más inteligentes, fíjate, ¿no? Esto es irónico, pero bueno, son más inteligentes los países que tienen un índice, vamos a suponer, bueno, lo que decías de Brasil o lo que podemos tener de Chile, de otros países latinoamericanos, ¿no? ¿Son más inteligentes? ¿Salen obviamente más inteligentes de la Facultad de Economía? No sé si salen más inteligentes. Calculo que, digamos, muchos estudiamos los mismos libros. Es una ironía lo mío, Sí, porque, sí. Lo que sí genera una base social más fuerte. Porque si menos chicos hoy hay en la pobreza o en la indigencia, implica mejores niños. Claro. Se nos fue. Perdón, acá estoy de vuelta. Digo, mejores chicos alimentados y mejores, digamos, el día de mañana, mejores recursos humanos para poder dar vuelta a esa tendencia. Claro. Si este chico no se alimenta bien, el día de mañana no va a ser un buen recurso humano en ningún lado. Sí. Y además, si no va a la escuela, tendremos 2 años de profesionales atrasados. Sí. Me refiero porque los chiquitos de hoy debieran ser los profesionales del futuro, los científicos del futuro, y los estamos atrasando, y algunos que no sé si van a volver a la escuela. Ahí está. Sí. Ahí estamos de vuelta. Justo me estaban llamando. Tal cual. Eso. Uno hace esos razonamientos y dice, me están tirando 3,3%. Sí, todo bien, pero marche preso. Nunca mejor dicho. Sí. Es difícil. Silvio, un placer enorme como siempre. No, gracias a ustedes y bueno, de nuevo hoy, así que estuvo lindo. Está lindo, para aparte de analizar esto y como decimos, cómo impacta en el bolsillo de los argentinos y no quedarnos solamente en ese número y en ese porcentaje, que lo vamos a ver y lo vamos a escuchar seguramente en el transcurso del día, hoy nuevamente en varios medios de comunicación. Hoy se va a hablar todo el día, de inflación. Exacto. Y en los próximos días de pobreza e indigencia. Silvio, abrazo enorme y gracias como siempre por este tiempo. Gracias.
Bueno, Nico, bueno, Noemí, gracias a usted y a toda la audiencia. Gracias, hasta luego. Allí pasaba charlando con nosotros nuestro economista Silvio Cañas, haciendo referencia a este proceso de inflación, este número que nos arroja la inflación, este 3,3% que ayer se dio a conocer y que hoy estábamos analizando aquí en la mañana.